¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya. Bienvenidos nuevamente como cada miércoles a estas clases, a estas cápsulas de la palabra de Dios, donde compartimos lo que Dios nos dejó y nos dice en su palabra para el común vivir en nuestra vida. Les agradezco que cada miércoles estén viendo estos videos o entrando también en vivo. Y bueno, hoy vamos a seguir con la segunda parte de lo que es la idolatría. Pero antes, ¿qué les parece si le damos la bienvenida al Señor? Padre, te queremos dar gracias en esta tarde, queremos bendecirte, exaltar tu nombre, queremos agradecerte que tú nos das la oportunidad que cada miércoles poder compartir de estos temas que sabemos que es un alimento que tú nos mandas y que nos ayudan en el común vivir. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar. Recordamos la semana pasada, vimos lo que era la idolatría, de dónde se generaba, qué era lo que significa idolatría. Vimos cómo el pueblo de Israel se desenfrenó por el becerro de oro cuando vieron que Moisés todavía no bajaba del monte porque él estaba con Dios, cómo Aarón quiso complacer al pueblo, hicieron este becerro y cómo tuvieron una consecuencia por haberlo idolatrado, por haberlo cambiado en lugar de Dios. Hoy vamos a ver cómo también puede la idolatría ser sobre una persona y también vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Todo tiene que ir en un fundamento de la palabra de Dios, de lo que habla de las personas que hacen todo lo que es la idolatría. ¿Qué es lo que Dios les dice a esas personas? ¿Sí? Entonces, quiero que me acompañes conmigo a Hechos 10, versículo 1 y 2. Hechos 10, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Vemos primeramente una persona que era un centurión, era un romano. Pero ¿qué características tenía? Que este centurión no era como los demás. Este centurión dice la palabra que era piadoso y temeroso de Dios, que hacía ofrendas, que ayudaba a la iglesia, ¿verdad? Entonces, que era un romano que creía en Dios, ¿sí? Ahora quiero que me acompañes a Hechos 10, versículo 22. Hechos 10, versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Cornelio estaba en un tiempo de oración y dice la palabra que se le aparece un ángel que le dice que sus oraciones han sido contestadas por lo justo y por lo piadoso que había sido él, por lo temeroso también de Dios. Y manda que lleven dos personas y que vayan por Pedro, el apóstol, ¿verdad? Y que lo traigan a su casa. ¿Sí? Cuando leímos Hechos 10, versículo 22, estas personas llegan con Pedro, llegan a la casa donde estaba Pedro, le comentan todo lo que Cornelio le había dicho de la visión que tuvo del ángel, ¿verdad? Y iban por él. Para este instante, Pedro ya tenía una reputación. Pedro ya no era el Pedro pescador, Pedro ahora ya era el de los milagros, el que llevaba la palabra de Dios, él ya tenía, vamos a ponerlo así, un alto margen ante la gente, ¿no? Ya era conocido de distinto modo ante la gente. Entonces, van estas personas por Pedro y lo traen a la casa de Cornelio. Hasta aquí todo va muy bien, no hay ningún problema. Pero acuérdense lo que dice Hechos 10, 1 y 2, que Cornelio era temeroso de Dios, o sea, conocía de Dios. Quiero que vayas a Hechos 10, 25 y 26.
Hechos 10, 25 y 26. Dice, cuando entró Pedro a la casa de Cornelio y salió a recibirle, se postró a sus pies y lo adoró. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo te da a entender que si Cornelio dice que era temeroso de Dios, ve a Pedro que llega a su casa, se postra ante sus pies y le adora? Cornelio estaba cometiendo la idolatría sobre una persona, porque incluso en ese versículo Pedro le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y muchas veces nos podemos deslumbrar porque conocemos a una persona o porque conocemos a un predicador o porque conocemos a alguien que lleva la palabra o que tiene el don de sanidad o que hace un milagro o algo. Recordemos que no somos nosotros. El que hace la obra es Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos de él. Pero el que hace la obra es Dios. Entonces, Cornelio, siendo temeroso de Dios, lo único que nos daba también aquí a entender es que como él era romano y en Roma tenían muchos dioses, como yo les dije la semana pasada, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero no sacó a Egipto de su corazón. Y Cornelio seguía arrastrando toda esa costumbre, toda esa cultura de idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos, llegaba el César o llegaba un superior de Cornelio y todos se tenían que postrar ante él. Entonces, esto fue también lo mismo que pasó. Cornelio pensó que como Pedro ya tenía una reputación, como ya era Pedro el de los milagros, tenía también que adorarlo. Por eso Pedro, que ya estaba bajo el Espíritu Santo, ya estaba lleno del Espíritu Santo, le dice, levántate. Yo también soy un hombre como tú, común y corriente. A mí no me tienes que adorar. Al único que se tiene que adorar es a Dios. Y muchas veces podemos caer en el error de idolatrar a una persona. Lo platicábamos que a lo mejor eres fan de un cantante y hasta te vistes, caminas, cambias tu peinado, cambias tu forma porque quieres ser como ese cantante. Eso es una idolatría hacia ese cantante. ¿Sí? Y eso está mal. Está mal. Tú no puedes idolatrar nada. Recuerden lo que le dijo Dios a Moisés. Y se los voy a leer, que lo vimos en la clase pasada. Permítame tantito. Acá está. Éxodo 24. Éxodo 24. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra y de lo que hay en los mares, en las aguas. Entonces no te harás imagen alguna. Y esto Cornelio no había sacado toda esa costumbre de la idolatría. Por eso cuando vio a Pedro, se postró y dice la palabra que lo empezó a adorar. Entonces, una parte también, la idolatría no nomás es imágenes, objetos, estatuas, no. También hay personas que pueden cometer eso. Hay personas que pueden caer en la idolatría, ¿sí? Incluso hasta de uno mismo. Que todo el tiempo se están viendo en el espejo, que su vanidad llega a un tope máximo y eso es una idolatría incluso hacia ti mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Me gusta, por ejemplo, la historia de José cuando se presenta ante el faraón, que todo mundo le decía, inclínate ante el faraón, inclínate ante el rey de las dos tierras. Ustedes lo pueden ver, la historia de José el soñador. Y José le dice, yo no me inclino ante ningún hombre me voy a inclinar. Y ellos le decían, pero ¿por qué haces esto? Porque solamente me voy a inclinar ante Dios. La historia de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? El rey Nabucodonosor manda hacer una estatua de oro de él y pide que todas las naciones se postren y adoren la estatua. El orgullo, la vanidad, la soberbia, ¿verdad? Pero estos tres jóvenes decidieron no postrarse. Decidieron creerle a Dios y decirle incluso al rey que solamente a Dios ellos iban a venerar.
a ninguna estatua, a ningún rey. Incluso pusieron su vida de por medio para complacer, nada, no complacer, sino para obedecer lo que Dios les mandó. Que solamente a Dios es al que se le tiene que dar toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, toda adoración, y no a estatuas, ni a reyes, ni a presidentes, ni a predicadores, no. Porque hay muchas personas que también traen el orgullo y la soberbia y todo te dicen. Me tocó ver una vez una persona en un video que decía, ven y te voy a dar de mi unción. Perdón, pero no es tu unción. Vuelvo a repetirlo, el que hace la obra es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Pero el que hace los milagros, el que hace los portentos, el que hace los prodigios, se llama Dios. Y no podemos tocar su gloria, pero ni una pizca, ¿sí? Porque Él es el que se lleva toda la honra y la gloria. Nosotros simplemente somos sus servidores. Entonces aquí Cornelio, Pedro le hace ver, levántate, yo soy hombre igual que tú, o sea, no tienes que postrarte ante mí. Y ya después puedes tú leer la historia. Pedro empieza a hablar, llega el Espíritu Santo, toca a Cornelio, toca a toda su familia, todos se bautizan, todos se dedican a seguir a Jesucristo, a seguir a los discípulos, y ahí es en donde Pedro también entiende que con Dios no puede haber distinción de personas. Todas las personas son importantes para Dios. Entonces, aquí con estos versículos tú puedes ver que también muchas veces podemos nosotros, incluso que conocemos de la palabra, que somos, que conocemos de Dios, podemos también caer a veces en lo que es una idolatría, ¿verdad? Vamos a ver otro hecho, pero ahora de lo que Dios habla de las personas que fabrican la idolatría o que llevan la idolatría hacia las demás personas, ¿verdad? Y esto lo puedes encontrar en Hechos 19:24. Hechos 19:24. ¿Y por qué digo eso? Porque también hay personas que te pueden arrastrar a que tú caigas en la idolatría, ¿sí? O sea, la idolatría no va a llegar y va a tocar la puerta de tu casa. Puede haber también personas que te pueden arrastrar. Acuérdense que el enemigo es un copión, en pocas palabras, ¿sí? Si Dios te dice que te va a bendecir, Él quiere destruirte. Si Dios dice que te ama, Él te manda dardos para que tú sientas que nadie te quiere, que entres en depresión. Pero el enemigo siempre copia lo que Dios hace, pero a su modo, ¿verdad? A su conveniencia. Entonces, aquí vamos a ver algo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo el enemigo lo que hace es envolver a la gente, hacerlos creer que están haciendo algo positivo, algo bueno, algo que agrada a Dios, pero resulta que no es así. Y quiero que me acompañes a Hechos 19, versículo 24. Hechos 19, versículo 24. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata todos los templencillos de la diosa Diana, daba poco ganancia a los artífices. Había una persona que se llamaba Demetrio, y él, aquí nos dice la palabra en Hechos 19:24, se dedicaba a hacer todas las estatuas y todo lo relacionado a lo que tenía que llevar el templo de la diosa Diana. Fíjense bien, diosa Diana, el templo. ¿Qué fue lo que Dios levantó primero? Un templo, ¿sí? El templo de Jerusalén. ¿Y ahí qué llevaban? Pues llevaban, antes de que la gloria se fuera, ahí se hacían todo lo que eran los sacrificios, los aromas agradables a Dios, que se prendía el incienso. Lo mismo que hacían en el tabernáculo, lo hacían en el templo de Jerusalén. Qué casualidad que Pablo, cuando va a esta ciudad, estaban haciendo lo mismo, pero en el templo de la diosa Diana. Ven que el enemigo copia todo y lo pone de modo de que la gente caiga.
Entonces Demetrio se dedicaba a hacer todas estas imágenes, todos estos monos, todos los utensilios, todo lo que necesitaban y le pedían para irlos a poner en el templo de la diosa Diana, y ahí toda la gente tenía que ir a adorar a la diosa Diana. En Hechos 19:26 dice: pero si veis y oís que este Pablo, Demetrio estaba hablando con la gente, que este Pablo no solamente en Efesio, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo llegó a esta ciudad y cuando vio todo esto, toda esta idolatría, se dedicó a hablar de la palabra de Dios. Se dedicó a abrirle los ojos a la gente, de decirles que eso que estaban haciendo estaba mal. ¿Por qué? Porque nada más, vuelvo a repetirlo, el honor, la gloria, la alabanza, ¿sí?, es para Dios. Y estos eran dioses paganos. Porque incluso tú puedes ver, cuando se refieren a Dios, es con la D mayúscula, y cuando se refieren a dioses paganos es con la D minúscula. Porque hasta en eso Dios sigue siendo arriba, sigue siendo el número uno, el único. Hasta en esos detalles tú te tienes que dar cuenta, ¿sí? Entonces Pablo estaba compartiendo el evangelio, estaba abriéndole los ojos a la gente que ya no cayeran en la idolatría. Y este Demetrio estaba hablando con la gente diciendo: señores, este tal Pablo que está platicando con la gente, que les está enseñando una cultura que no es de la diosa Diana, nos está quitando el trabajo, ¿sí? Y ustedes pueden leer la historia. El pueblo empieza, ellos junto con su clan, su grupo de Demetrio, empiezan a exaltar el nombre de la diosa Diana, empiezan a volver a envolver a este pueblo para que siga adorando a la diosa Diana, y dice la palabra que duraron horas gritando viva la diosa Diana, y sacaron a Pablo y lo golpearon. Va a haber personas que te van a tachar, que me van a tachar. Incluso puede haber personas que van a ver este video y me van a decir de cosas. No importa. No importa, porque no lo estoy inventando yo. Viene la palabra de Dios. Y si viene la palabra de Dios, fue escrita por Dios, entonces yo le creo. Yo le creo a lo que viene ahí escrito, ¿verdad? Y a Pablo le pasó. Y va a haber personas que tú vas a ir a decirles y te van a criticar, van a murmurar, van a hablar mal de ti, no te van a escuchar como le pasó a Pablo. Pero tú cumple con llevar la palabra de Dios, tú cumple con llevar el mensaje, ¿sí? Tú sé testimonio a las demás personas de lo que realmente Dios habla de lo que es la idolatría. Por eso Demetrio decía: este tal Pablo está persuadiendo a la gente, o sea, les está abriendo los ojos y estamos perdiendo nuestro trabajo, o sea, sus ganancias. Me viene a la mente también, el mismo Pablo va caminando con Bernabé y sale una mujer con un espíritu demoníaco y empieza a decirles: estos son varones del Dios Altísimo, y estos son varones del Dios Altísimo. Y dice la palabra que llegó un momento que Pablo se enojó, volteó y le dijo: espíritu de adivinación, sal de esta mujer y no vuelvas más. La mujer cae al suelo, el espíritu maligno sale, pero los dueños que tenían de esta mujer, ¿verdad?, que la tenían como esclava, le reclamaron a Pablo y le dijeron: ¿sabes cuánto hemos perdido por tu culpa? Y fueron, lo acusaron, y Pablo fue llevado a la cárcel junto con su compañero, ¿verdad? Fueron azotados, fueron golpeados, ¿sí? ¿Pero por qué? No era de que Pablo se enojara porque le estuvieran diciendo que era siervo del Altísimo, era una verdad. Lo que pasa es que tú no tienes que ser reconocido por los demonios. Tú tienes que ser reconocido por Dios.
por la luz de Jesucristo que cargas en ti, no porque los demonios te reconozcan. Por eso Jesús dijo, pues no se sorprendan de que los demonios salgan. Mejor preocúpense de que su nombre esté en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces Pablo, con este Demetrio, pues lo único que pasó es que va a haber gente que no va a querer que tú hables acerca de la idolatría porque el negocio se puede venir abajo. Y sabes, te hablé de Pablo, pero ahora quiero que vayamos al Antiguo Testamento y que veas lo que Isaías, el profeta Isaías, estaba hablando, lo que Dios le habló. Isaías, Antiguo Testamento, Pablo, Nuevo Testamento, nada que ver, ni contemporáneos, ni se conocieron. Quiero que vayas a Isaías 44:10. Isaías 44:10. Dice, Dios le hace una pregunta a Isaías. ¿Quién formó un Dios con D chica? Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? No lo digo yo, viene la palabra de Dios, Dios diciéndole al profeta Isaías, ¿quién lo formó? O sea, Dios a ti no te formó de una imagen, ni de una estatua, ¿sí? Dios te hizo a ti a imagen y semejanza de Él, te hizo con sus manos. Tú eres la obra maestra de Dios, eres su hijo. Y Dios aquí le estaba diciendo a Isaías, ¿por qué? Porque el pueblo también estaba desenfrenado, estaba con todos la idolatría, más aparte todas las costumbres paganas que Dios ya le había dicho incluso a Moisés y a Josué que tuvieran cuidado de no contaminarse. Pero hubo una generación que sí le creyó a Dios y hubo otra generación que no le creyó a Dios. ¿Sí? Y estos fueron los que entraron en todo lo que era la adivinación, en todo lo que era la idolatría, la perversidad, en todo. Por eso Dios le decía a Isaías, ¿quién formó un Dios en una imagen? ¿O quién lo fundió para darle provecho? Y luego ve a Isaías 44:17. Isaías 44:17. Y hace del sobrante un Dios. Isaías estaba hablando como este Demetrio, cómo hacen todo, ¿verdad? Para hacer la idolatría. Dice, y hacen de este sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postran delante de él, lo adoran y le ruegan diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. El enemigo va a hacer que caigamos en la idolatría. Pero por eso tenemos que estar bien cimentados en la palabra. Tenemos que conocer lo que Dios nos dice. La Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia es la palabra que Dios nos dejó, no nomás para que la tengamos abierta ahí en nuestra casa. No, la Biblia es para que conozcamos el corazón de Dios, entendamos lo que Él quiere, ¿verdad? Que nos ayude a salir del camino que el enemigo quiere trazarnos, que va a ser de perdición, y llevarnos por las pisadas y por el camino donde fue Jesús, que fue de gran bendición. Pero si todavía hay pequeña duda de eso, nos podemos ir a Ezequiel, otro profeta, que también estuvo, ese sí fue contemporáneo con Isaías. Y fíjate lo que dice Ezequiel 8:10. Ezequiel 8:10. Entré pues y miré aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared y todo alrededor. Recordemos que Ezequiel tuvo una visión donde el ángel del Señor lo llevó al templo de Israel y le dice, haz un agujero. Hizo un pequeño agujero y dice, ¿qué ves? Y empezó a ver toda la idolatría que hacían. La idolatría del pueblo, la idolatría de los sumos sacerdotes, de los que decían que ellos conocían de la palabra de Dios y estaban haciendo idolatría. Y luego le dice, escarba, métete a las entrañas. Se mete él en esta visión que tuvo
y empieza a ver esto que les acabo de leer. Toda forma de reptiles, bestias, todos los ídolos de la casa de Israel, que incluso hasta estaban pintados. O sea, habían metido la idolatría a la casa de Dios. Y sabes, el enemigo quiere meter la idolatría como algo bueno a la casa de Dios. ¿Y sabes cuál es la casa de Dios? Eres tú. Porque la misma palabra dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí habita Dios. Y entonces el enemigo quiere meter la idolatría a tu casa. Quiere que tú caigas porque sabe que ese es un pecado. Y Dios, donde hay pecado, no puede estar. Y el pecado nos separa de Dios. Y la verdad es que no me puedo imaginar estar separado de Dios. No me lo puedo imaginar. O sea, qué desesperación, qué frustración estar separado de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo hacer contigo, conmigo, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Separarnos de Dios. ¿Y cuál es la única manera? Que nosotros caigamos en pecado. Entonces, como ves, hemos visto desde la semana pasada cómo el pueblo se desenfrenó con el becerro de oro. Podemos ver cómo hoy una persona que se decía que era temeroso de Dios, que era buena persona, y no dudo de Cornelio, pero en su corazón no había quitado esas costumbres paganas de la idolatría en Roma. Y cuando ve a Pedro, se postra, la palabra lo dice, se postra y lo adora. Y no. Pedro le dice, levántate, tú y yo somos hombres, a mí no me tienes por qué adorar. Recuerda que hay uno solo al cual tenemos que adorar y ese se llama Dios. Podemos ver cómo también en Hechos 19, Pablo llega a una ciudad y una persona llamada Demetrio empieza a darse cuenta que Pablo se dio cuenta que había idolatría, empieza a hablarles de la idolatría, los empieza no a convencer, sino que les empieza a abrir los ojos del pecado que estaban haciendo, y este Demetrio junto con otras personas vuelven nuevamente a envolver a la gente, golpean a Pablo, lo corren, ¿verdad? Y sigue la idolatría ahí en ese lugar. Y me lleva también a que también Jesucristo no en muchos lados hizo milagros. Dice la palabra que no en todos los lados hizo milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. Por creer más en otras cosas y no creerle a Dios. Podemos ver con los profetas. Isaías, leímos que Dios le decía acerca de cómo hay personas que, obvio, todo es un negocio, cómo hacen imágenes, cómo hacen estatuas, cómo hacen formas de animales, y lo leímos hace rato en Éxodo 20. No te harás imagen alguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni nada que haya en las aguas. ¿Sí? Y vemos cómo Ezequiel entró a las entrañas de la casa de Dios, al templo de Israel, y vio cómo incluso las mismos, desde los sumos sacerdotes, la gente que trabajaba en el templo, cometía idolatría, pero ellos lo hacían escondidas, escondidas del pueblo, porque si no, pues sabían que iban a tener problemas, ¿sí? Y hay muchas personas que pueden cometer idolatría, pero escondidas. Pues nadie se va a dar cuenta que traigo mi billete de dólar y es el que me trae la buena suerte. Y no, los que creemos en Dios no creemos en la suerte. Yo no creo en la suerte. Yo creo en las bendiciones y en las promesas de Dios, que eso es muy distinto. ¿Sí? Entonces, estas fueron las partes que dice la palabra de Dios acerca de la idolatría. Entonces, yo te invito a que vuelvas a ver el video pasado, que lo juntes con este y que tú mismo le preguntes al Señor. Todo viene fundamentado en la palabra de Dios, como Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es poner algo, alguien, una cosa, un objeto, una estatua, una imagen, el billetito de dólar, no sé, una herradura, lo que tú quieras poner por encima de Dios.
Y eso se llama idolatría. Y a Dios no le gusta la idolatría. ¿Sí? Entonces, es un buen tiempo que hagamos un alto en el camino, que veamos si nosotros estamos en idolatría, ¿sí? Y es un buen tiempo para arrepentirnos, es un buen tiempo para pedirle perdón al Señor, comenzar desde cero nuevamente, porque Dios es amoroso y es misericordioso. Él nunca nos va a hacer a un lado ni nada, no, los que nos alejamos de Él somos nosotros. Cuando le creemos al mentiroso, cuando le creemos al enemigo, ¿verdad? Que la idolatría es buena a los ojos de Dios. Y recordemos, ¿dónde se gestó la idolatría? Desde que Satanás puso en su corazón querer estar por encima de Dios. Que eso nunca, de los nunca, va a poder pasar. ¿Sí? Porque Dios es el único grande, poderoso, es el omnisciente, omnipresente. No hay nadie como Dios. Y Satanás no pudo hacer eso. Perdón. Por eso, él inventó la idolatría. Porque la idolatría no la inventó Dios. Dios te está dando con estos versículos, tú lo puedes buscar en la Biblia. Recuerda, esta es tu espada. Aquí viene todo, es tu manual de vida. Tú lo puedes buscar. No me hagas caso a mí, búscalo. Yo te estoy dando temas, yo te estoy dando versículos, ¿sí? Pero al único que le tienes que hacer caso es a Dios. Pero Él aquí en la Biblia te lo está dejando, te está diciendo cómo no caer en la idolatría. Es tu decisión, es mi decisión, ¿sí? Dios ya puso aquí cómo no caer en la idolatría, cómo nos podemos librar de la idolatría. Pero ahora nos toca a ti y a mí hacerle caso a Dios o seguir esclavizados en la idolatría y que el mentiroso sea el que se lleve toda la victoria. ¿Sí? También quiero comentarles que, bueno, pues al menos aquí en México, no sé si en otros países, viene un tiempo complicado, viene un tiempo donde espiritualmente se levantan muchos demonios y todo. ¿Por qué? Porque viene el Halloween. Entonces también vamos a hacer para la próxima semana un tema relacionado, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios del Halloween? El Halloween tampoco para nada le gusta a Dios, ¿sí? Entonces vamos también a hacer ese tema para que ustedes lo puedan comprender desde dónde viene, cuál es el motivo, por qué se hace, con qué fin, ¿sí? Todo viene fundamentado en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo los invito a que el próximo miércoles nos volvamos nuevamente a juntar, pero también yo te invito a que todo lo que se comparte aquí, tú lo vuelvas a ver, tú lo vuelvas a analizar, tú mismo vayas a las citas, tú mismo lo leas, le pidas al Señor que te dé revelación de estos temas que estamos dando y que lo compartas con más personas. La verdad es que el evangelio tiene que correr, así como Pablo llegó a esta ciudad donde estaba Demetrio, hay que abrirle los ojos a las personas. ¿Se acuerdan cuando Pablo quedó ciego 3 días? Que llegó Ananías, le puso las manos en los ojos y dice la palabra que escamas de los ojos cayeron de Pablo. Así está la gente y hoy tú y yo tenemos que ser ese Ananías de ir y quitar esas escamas de los ojos de las personas y que vean que hay un enemigo que te quiere destruir, hay un enemigo que no te quiere ver que tengas una relación perfecta con Dios y que tenemos que levantarnos a que más personas conozcan de Jesucristo, conozcan que Él es Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice la palabra, nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti, sobre tu familia, pero lo más importante, que Dios te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas bendiciones y buenas noches. Gracias.